sobre todo el tema de las viviendas informales que hay en la capital. Además, ojo que la UNI hizo un registro, ¿no?, en estaciones acerca del sismo ocurrido en Ecuador y sobre todo sus implicancias en el Perú. Eso nos lo va a explicar mejor él, por supuesto. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bienvenido aquí a los estudios de RPP. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se ha hecho este registro? A ver, explíquenos en 3 estaciones. ¿Cómo se elabora un estudio de esta naturaleza? La Universidad Nacional de Ingeniería, a través de la Facultad de Ingeniería Civil y del CISMIT, está implementando una red acelerográfica a nivel nacional. Justamente hace pocos días habíamos instalado un instrumento que se denomina acelerógrafo en la ciudad de Talara, en Piura, así como en Pacasmayo y en Trujillo en el pasado. Hemos tenido la oportunidad de registrar el sismo, no obstante que es bastante lejano, más de 600 kilómetros, pero hemos podido registrarlo y lo hemos puesto a disposición de los interesados en nuestra página web. Bueno, ¿y cuáles son los resultados de ese registro que se hizo el día del sismo? Bueno, hay resultados, digamos, que nos indican que estamos preparados para, en el caso de tener un sismo más cercano en el norte del Perú, tendríamos registros sísmicos. En los años 80, que ya son bastantes años, teníamos tan solo un acelerógrafo a nivel nacional. Ahora el Perú cuenta con más de 300 acelerógrafos, entre los acelerógrafos del Instituto Geofísico del Perú, de la Universidad Nacional de Ingeniería y de Censico. Eso nos manifiesta entonces que estaríamos preparados para poder registrar y sacar conclusiones con respecto, por ejemplo, a la atenuación sísmica. Eso significa cómo es que la aceleración desde el epicentro se va amortiguando con la distancia. Eso es algo que necesitamos conocer con datos nacionales. Quisiera tocar ahora, ingeniero, el tema de la informalidad en la construcción de viviendas, porque ese es un tema también que nos preocupa mucho. ¿Qué estadísticas, si es que es así, manejan ustedes? Por ejemplo, se habla de que 7 de cada 10 viviendas en Lima son informales en cuanto a su construcción. Y en este caso, las casas, cuando hay un sismo de gran magnitud, se convierten en trampas mortales. ¿Es así de preocupante la cifra? Así es de preocupante la cifra, sin la menor duda. Sin embargo, hay que enfatizar que las casas que han sido diseñadas por ingenieros van a resistir a los sismos, porque se han desarrollado ya técnicas adecuadas como para hacerlas sismoresistentes. Las casas que nos preocupan son, en primer lugar, aquellas que han sido autoconstruidas, que no tienen suficientes columnas, que no tienen suficiente densidad de muro para soportar los empujes laterales, y aquellas que están ubicadas en lugares inapropiados, como por ejemplo Lomo Corvina, como por ejemplo Villa El Salvador, en algunas partes donde el suelo es arenoso, o también en la zona cercana a la Punta Callao, en donde el suelo es distinto al buen suelo que tenemos en el centro de Lima y en los alrededores. Si pudiésemos cuantificar, ingeniero, este número de viviendas informales, ¿cuántas tendríamos? Porque se habla de que, por ejemplo, hay cerca de 2 millones de viviendas en Lima. Sí, bueno, los números no los tengo en este instante, porque pensé que solamente iba a hablar sobre el sismo del Ecuador, pero sí es un alto porcentaje el que existe de viviendas informales y viviendas que estarían susceptibles a daños, es decir, que son altamente vulnerables. Eso está muy claro. Yo no creo que llegue a más del 50-60%. Claro. ¿Y esto a qué se debe? O sea, ¿qué pasa con las autoridades, ingeniero, que no toman cartas en el asunto? Nosotros tenemos ya una norma sísmica adecuada. El 2016 se ha mejorado, se ha propuesto una norma sismoresistente, la A030. Desde los años 60 y tantos, 66, 67, hemos tenido normas sísmicas. Entonces no hay ninguna, diríamos, ninguna falta por parte de la ingeniería, por parte del Estado de producir las normas. Las normas existen y son suficientes buenas, como se ha demostrado después de los sismos que han ocurrido en el pasado. Lamentablemente, estas construcciones informales no siguen, no cumplen los requerimientos de la norma. Claro, además creo que aquí también hay, diríamos, responsabilidad de los municipios, ¿no? Falta de fiscalización adecuada. Exactamente, los gobiernos locales tienen que ejercer una labor más minuciosa, y también el gobierno central, ¿no? Porque en el pasado, por ejemplo, teníamos los
los ingenieros colegiados que hacían la evaluación de los proyectos en particular que pasaban por los municipios. Pero hay una tendencia actual con el propósito de liberar el negocio inmobiliario, que ahora ya eso se quiere, digamos, derogar, ¿no? Y eso sería una gran falta si es que ocurre lo anterior, en donde existan supervisores solamente de obra y no exista un ingeniero colegiado que haga la revisión pertinente de los planos. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, y el ejemplo que nos está dando el Ecuador y otros sismos en el pasado nos deben de normar que eso no debe caminar. O sea, bueno, nos imaginamos que el nivel de informalidad entonces en esa zona del Ecuador ha sido muy grande también, ¿no? En la zona del sismo. La zona del Ecuador, en realidad hay que distinguir también, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el sismo de Bahía de Caraqués, un poquito más al sur de Puerto Viejo, en el sismo que ocurrió ya hace unos años. Las condiciones del suelo son bastante distintas a las nuestras. Allí existe material arenoso, ¿no? Arena suelta, con un nivel freático alto por estar en zona de la costa, y eso por supuesto que implica una mucha mayor debilidad ante la acción sísmica, una mayor, lo que llamamos, amplificación, e inclusive en las fotos que hemos podido apreciar, porque vamos a ir dentro de poco a hacer una misión de evaluación allí, pero lo que hemos podido apreciar es notoriamente el efecto de lo que llamamos licuación de suelos. El terreno, por la acción del sismo y del agua, se vuelve como líquido, y eso genera agrietamientos, eso genera caída de edificaciones, etc. ¿Tiene alguna similitud, perdón, con lo que ocurrió en Pisco en el 2007? Definitivamente que sí. Inclusive hay unas vistas de algunos hoteles que había en la playa que me recuerda al famoso Hotel Embassy de Pisco, sí, ¿no? En que se cayó como una torre de naipes, ¿no? Sí. Es exactamente igual. Falta posiblemente de desarrollo de resistencia sísmica, y también, por supuesto, mala construcción. Mala construcción. ¿En Lima tenemos zonas con esa morfología? Tenemos algunas zonas, sí, algunas zonas que hemos... ¿Cuáles son? Ya mencionado, bueno, la Punta Callao, la zona de Villa, la zona de Ventanilla, la zona de Lomo Corvina, que ahí no hay agua, pero hay talud, ¿no? Entonces esas son zonas peligrosas, hay que darle una mayor énfasis y mayor cuidado en esas zonas. Bueno, para terminar, ¿cree usted que el gobierno está tomando las medidas de prevención adecuadas? Porque estamos en una zona sísmica, obviamente se espera, no sé, de aquí a un buen tiempo que ocurra un terremoto de gran magnitud en nuestra capital. Yo creo que el gobierno central ha hecho algún esfuerzo, ¿no? He mencionado, a nosotros en el SISMID de la UNE nos ha dado recursos para poder implementar una red acelerográfica de más de 60 instrumentos en Lima, al Instituto Geofísico del Perú para implementar 200 estaciones a nivel nacional. El Ministerio de Vivienda y Construcción ha estado bastante activo en proyectos, pero es insuficiente todavía, necesitamos mucho más. Así es. Bueno, ingeniero, le agradezco mucho por la visita. Ha sido usted muy amable. Muy agradecido. Muy bien, el ingeniero Jorge